Lo dijo en la primera hora. Muy bien, las 6:39 en el Ecuador, 14 horas con 39 minutos acá en Doha, Qatar. Saludos cordiales para nuestra querida audiencia. Estoy con 3 cámaras acá, les cuento. Estoy obviamente transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube, nuestra señal de radio, como no podía ser de otra manera, no lo olviden. En 18 de las 24 provincias del país llegamos con nuestra señal informativa de a primera hora por Sonorama. Por eso somos la gran señal nacional, nuestra cobertura que nos permite cubrir 10 provincias de la sierra, 7 provincias del litoral y la provincia de Zamora Chinchipe en la región amazónica. Y por cierto, para el resto del país y alrededor del mundo, www.sonorama.com.es. Tenemos un problema en Facebook en este momento que no tiene nada que ver con nosotros, a la que se pueda solucionar, pero estamos transmitiendo en YouTube a través justamente de nuestro canal de YouTube que se llama Sonorama TV. Y a esta hora estoy conectado a través de mi cuenta de Instagram de Fabricio-Vela, es mi cuenta de Instagram, mi cuenta personal, donde también evidentemente interactúo. Es una cuenta relativamente nueva que no le había dado tanto movimiento, pero también estamos transmitiendo por allí. Y estoy ahora mismo igualmente, como no puedo salir en el Facebook de Sonorama, estoy ahora mismo generando la transmisión en el Facebook de Primera Plana, que es nuestro portal. Así que ya lo saben, tienen estas posibilidades para escucharnos. Le envío un abrazo a Sergio Ruiz, que es una suerte de ingeniero de sonido mío, ¿no? Me estaba comentando sobre el tema del audio y ya me dice que está muchísimo mejor el audio de nuestra transmisión, que estamos generando nuestra transmisión desde acá de Doha, Qatar. Bueno, también leyendo los comentarios de nuestra audiencia en el YouTube. Saludos a Ana Lucía Camacho, a Caro Zurita. Osvaldo Pineda nos preguntaba del tema del Facebook. Justamente tenemos esa dificultad. Rafael Castillo conectado desde Valle Hermoso, muchas gracias. La próxima semana vuelvo a Ana Lucía. La próxima semana yo estoy de regreso ya físicamente, Dios mediante, en la cabina de Sonorama. Estaré el lunes 12 de diciembre, que además es el día que coincide con el cumpleaños de mi hermano. El 12 de diciembre. Yo estoy regresando al Ecuador el 11 de diciembre, luego de esta experiencia acá en Qatar. Gracias a Hernán Vinuesa, que también nos escribe desde Charlotte, allá en Carolina del Norte, me parece, o del Sur, siempre me confundo en los Estados Unidos, por ese mensaje que nos envía. Don Osvaldo Arcesio Jara Palma alerta que en Puerto López, provincia de Manabí, 15 días sin agua y los tanqueros venden a $50 un tanque grande, $50 un tanque grande de agua. Esto en Puerto López. En pleno siglo XXI tenemos vastos sectores de nuestra geografía, vastas zonas del Ecuador que siguen teniendo dificultades de acceso a líquido vital. Y esa es una responsabilidad directa de las municipalidades. Ahí no tiene nada que ver los gobiernos nacionales. Ya, ni Correa, ni Moreno, ni Lazo. Ese es un tema de los alcaldes. El agua potable, el alcantarillado, la recolección de basura son competencias privativas de las municipalidades y no nos perdamos en eso. Pero evidentemente hay que hacer una alerta porque no cabe, no tiene sentido que en pleno siglo XXI sigamos teniendo zonas que tienen un gran potencial. Puerto López es una zona de mucho potencial pesquero, de mucho potencial turístico, y resulta que tienen estas dificultades de agua potable. Néstor Gallardo dice: yo regreso a fin de año. Muy bien, ¿no? Don Jorge Ortega dice: a los años, pues no nos hemos ido de aquí, sino que el noticiero, como les decía, no estábamos transmitiendo por el tema del fútbol. También les saluda Tangamandapio, como dice el señor Río Frío. Kernel Beltrán igualmente conectado desde la mitad del mundo. Por acá también, ¿quién está? Don Byron Quiñones desde Esmeraldas, que igualmente nos saluda. Bueno, entremos en materia, querida audiencia, porque hay algunos temas para comentar con nuestra gente que está obviamente enlazada a través de nuestras diferentes plataformas, para compartir el comentario del día de hoy. Cafecito que no puede faltar acá. Extraño obviamente el café ecuatoriano, acá el café tiene otro sabor. Uno siempre extraña la tierra, la gastronomía, la comida, ¿no? Uno cuando está fuera del país extraña aún más. Y eso que estoy unos pocos días, no se diga aquellos que están semanas, meses o hasta años fuera de la patria. Bueno, a ver. Empecemos por el tema de la CONAIE y este nuevo conflicto entre el gobierno y el movimiento indígena. Hace pocos días, me parece que la semana anterior, yo publiqué un
mensaje, ¿no? Un comentario en mi cuenta de la red social Twitter sobre los anuncios que habían generado algunas autoridades del gobierno. Por un lado, el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena. Por otro lado, el presidente de Banco el señor Mauricio Salem Antón, sobre la imposibilidad de dar paso a una condonación de deudas de hasta $10,000 con la banca pública. Y claro, mi comentario iba dirigido sobre el hecho de que fue el propio gobierno el que había creado esa expectativa. Si a mí me preguntan, y es mi opinión, probablemente algunos de ustedes no compartirán esta opinión y es respetable, pero si a mí me preguntan, yo no estoy de acuerdo per se con las condonaciones. O sea, tiene que haber situaciones muy complejas, muy complejas, pero realmente insalvables para que el Estado ecuatoriano piense en una condonación. Pero las condonaciones per se, motivadas por una presión de grupos sociales o de grupos empresariales, porque también se han dado condonaciones a las grandes empresas, ¿no? Al gran capital, al gran empresariado, también ha sido objeto de condonaciones, de remisiones de multas, intereses de recargos, de perdón de deudas, de perdón de pago de obligaciones con el Estado ecuatoriano. También ha sido así. Yo tengo el mismo criterio. Para mí la condonación per se genera una mala costumbre y hay que analizar caso por caso además. El tema es que el gobierno o no fue claro o se desdijo, y en un primer momento creo que a todos nos quedó claro que el ministro de Gobierno había anunciado que el Ejecutivo estaba trabajando en la emisión de un decreto para condonar las deudas de hasta $10,000. No son palabras mías, sino palabras del ministro. Y si hubo una mala interpretación, planteo esto, si es que no era así, el gobierno debió haber sido absolutamente claro en su postura, en su explicación sobre este tema. Y el gobierno no fue claro. El gobierno no fue claro en su mensaje y el gobierno se prestó con un mensaje para la especulación y para la descontextualización. Yo entendí eso, y estoy seguro que muchos de ustedes también, de que el gobierno iba a dar paso a la condonación de deudas hasta $10,000 con la banca pública. Yo entendí eso. A la vuelta de las pocas semanas aparecen otros funcionarios a decir que no es posible porque esto puede provocar dificultades para las instituciones de la banca pública, para Ban Ecuador, Corporación Financiera Nacional, etc. Mi pregunta es, ¿el gobierno se comprometió a condonar las deudas hasta $10,000 con la banca pública en el marco de los diálogos con el movimiento indígena? ¿Se comprometió y luego reculó, se echó para atrás y ya no quiere? ¿O es el movimiento indígena el que insiste en algo que el gobierno ya le dijo no? Porque lo que aparentemente sí está claro es que el gobierno iba a dar paso a una condonación de deudas de hasta $3,000, pero no hasta $10,000. Entonces, aquí la pregunta es, ¿quién miente y quién dice la verdad? ¿Miente la CONAIE o miente el gobierno? Ayer hubo un pronunciamiento de la CONAIE en este sentido. Y me temo, el año se va a cerrar con una relativa calma. Estamos en modo mundial. El mundial se termina el 18 de diciembre. A la semana que se termine el mundial ya será Navidad. A la semana se acabará el año. Y el gobierno en las últimas horas le acaba de tomar una decisión que me parece le va a asegurar que cierre el año con algo de tranquilidad, que es el aumento del salario básico unificado en $25 adicionales, a $450 a partir del 1 de enero del 2023. Eso, creo yo, le permite comprar oxígeno al gobierno, le asegura oxígeno al gobierno para cerrar el año. Pero ¿qué va a pasar el próximo año? Porque me temo que el próximo año, teniendo la consulta en la mitad, teniendo las elecciones seccionales en la mitad, al inicio del año, no en la mitad del año, al inicio de año, ya en febrero, el 5 de febrero tendremos consulta popular y tendremos elecciones. Y tenemos una amenaza del movimiento indígena de revisar los avances con el gobierno. Escuchemos un primer extracto de lo que dijo Leonidas Sisa, presidente de la CONAIE, a través de nuestro espacio a primera hora por Sonorama. Vamos con el primer extracto.
Nosotros no especulamos, caminamos sobre la realidad, no calculamos políticamente. La Asamblea Anual de la CONAIE demandó sobre el cumplimiento de todos los acuerdos y en primera instancia se hará una evaluación a partir del mes de febrero, ahí da 3 meses, se hará una evaluación cualitativa y cuantitativa en el cumplimiento de los acuerdos. Y si ahora hemos llamado esta rueda de prensa porque alertamos un tema firmado en las mesas, salgan a decir que no es posible cumplir con este acuerdo. Dice, se cumplirá. Se cumplirá. ¿Qué significa cumplirá? Es una acción afirmativa, donde dice, dispondrá la condonación de obligaciones. Si entramos aquí a diferenciar cuál es la palabra o el concepto o la etimología de la palabra, es una única forma de evadir a una responsabilidad que firmó en el acta. Por lo tanto, no sirve ninguna justificación sobre el incumplimiento de este acuerdo firmado. Nosotros no especulamos, no salimos a buscar nuevos conceptos para irrespetar aquello. Nosotros somos hombres de bien, con dignidad y de palabra. Nosotros habíamos primero reconocido a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana el tiempo que nos acompañó, convocando a las partes involucradas en este proceso. Pero habíamos dejado totalmente preocupados también que hayan cerrado de manera unilateral. Llamamos nuevamente a la conferencia, no dejen allí de manera unilateral. Como sea, están involucrados en este proceso de diálogo. Cualquier reacción que se dé, también serán responsables porque no permitieron concluir con un proceso que sea absolutamente consensuado entre todos los actores. Correcto. Esta es una primera declaración de Isa que la acabamos de sacar tanto en nuestra señal de radio cuanto en nuestro canal de YouTube. No se me desconecten, eso les estaba diciendo, no se me desconecten a los amigos de Primera Plana y que están en nuestra fanpage y también a los amigos que me siguen a través de la transmisión de Instagram. Pero dice, por ejemplo, Mateo Crespo, y estoy leyendo ahora mismo en Facebook, dice, recuerde que el acuerdo fue con donación de hasta $3,000, pero en la firma de los acuerdos, el señor Gary Espinosa de Fenocin no quería firmar. Dice, y al final firmó por presión de las otras organizaciones y fue porque no constaba la condonación de hasta $10,000. Hagamos memoria, así es. Ya. Pero eso, estimado Mateo, eso se dio el día en que se firmó el acta por la paz que selló ya el fin de esos 18 aciagos días que enfrentó la República en junio. Lo que dice Mateo es cierto, eso pasó ese día. Ya estaba todo para firmar y Gary Espinosa no quiso porque presionaba por los 10,000. El tema es que luego de eso se abrieron los 90 días para la negociación. En julio se abrieron los 90 días para la negociación. Agosto, septiembre, octubre. Y acuérdense ustedes que a mediados de octubre o para noviembre ya se cierran las mesas de diálogo y se presentan los primeros resultados al Ecuador. El punto es ese. Ya, ahí es el punto que yo creo que se presta para la confusión o para esta nueva diferencia. Porque lo que dice Mateo es verdad, que Gary Espinosa presionaba por los 10,000, la condonación de hasta 10,000, aquel 30 de junio, me parece, si la memoria no me es infiel, cuando se firma el acta por la paz. Pero luego comienza la negociación y al cierre de la negociación se habló de la condonación. Se habló de una condonación hasta $3,000. Pero el gobierno habló de que estaba por emitir el decreto ejecutivo y se difundió de que el gobierno iba a emitir una condonación a $10,000. Desde mi punto de vista, si en el radar del gobierno nunca estuvo condonar las deudas hasta $10,000, el gobierno debió haber sido absolutamente claro y haber insistido. Señores, nosotros hemos llegado a un acuerdo para condonar hasta $3,000. Está cerrada totalmente la posibilidad de condonar hasta $10,000. Esa declaración, cuando se cerraron las mesas, no la hubo por parte del Ejecutivo. Escuchemos un segundo extracto de Leonidas Issa que refiere justamente a aquello, porque él asegura que hubo un compromiso del ministro de Gobierno. Escuchemos al presidente de la CONAIE. Pero lo que nos parece inaudito, cuando vamos a la mesa de acuerdo sobre una decisión del gobierno nacional, en primera instancia, hasta $3,000
con el decreto 452 del 18 de junio en los días de la movilización. Y en la mesa de los acuerdos se quedó con absoluta claridad y lo voy a dar lectura. En la mesa de acuerdo firmada por el señor ministro Francisco Jiménez el 14 de octubre. Se cumplirá con lo que dispone el artículo 196 de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico, disponiendo, repito, disponiendo la condonación de obligaciones de las entidades financieras públicas por un monto de capital hasta $10,000, dirigidos a créditos productivos y microcréditos. Nosotros no falseamos la verdad. Nosotros somos hombres, mujeres con dignidad y de palabra. Y esa palabra está pragmatizada en este documento. Nos preocupa enormemente mientras el ministro Jiménez, en vista que podría provocar movilizaciones, comunica con las organizaciones que inmediatamente van a cumplir. Pero lo que nos sorprende es que al día siguiente sale el ministro, dice que no es viable y por lo tanto no se va a cumplir. ¿De cuánto estamos hablando realmente? En las mismas cuentas del gobierno nacional estamos hablando aproximadamente de 180 a 200 millones de dólares. ¿Cuál es el porcentaje de lo que ya han regalado a las grandes empresas? Más de 18,000 millones de dólares. ¿Cuál es el porcentaje que está pidiendo la gente que está produciendo para las grandes ciudades alimentos para los ecuatorianos? Este 3% aproximadamente, que significaría no es posible y que si salen a la movilización aplicará con todo el rigor de la ley. Nos está amenazando, ministro y gobierno, cuando nosotros habíamos confiado en su palabra. Ahora tiene la misma postura que el presidente de la República y todos los ministros, y que no han sabido cumplir lo que firmaron en los acuerdos. Por esta postura de Isa, es que yo sí siento que el gobierno debió haber sido muchísimo más claro en su postura. Ahora, el Ministerio de Gobierno emite un comunicado en respuesta al presidente de la CONAIE. Pongamos, Roberto Carlos, el comunicado para nuestra audiencia que nos sigue a través del YouTube. En sus pantallas el comunicado emitido por el Ejecutivo. Yo lo difundo para quienes nos acompañan en señal de radio y también para quienes están conectados a través de la fanpage de Facebook de Primera Plana y también quienes me siguen en el Instagram. Dice: en relación con las declaraciones de las organizaciones CONAIE y FEINE sobre el cumplimiento de los acuerdos en las mesas de diálogo, informamos. El artículo 196 de la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, concordante con lo resuelto en la mesa de la banca pública y privada, indica que mediante decreto ejecutivo se podrá disponer que las entidades financieras públicas condonen créditos de hasta $10,000, lo cual evidencia claramente que se trata de una facultad y no de una imposición. Ojo con lo que dice el comunicado. El comunicado reconoce que el tema está incorporado dentro de los acuerdos, pero señala como una facultad y no como una decisión en firme. Se podrá condonar deudas hasta $10,000. No dice se deberá condonar deudas hasta $10,000. También aquí juega el uso de los términos, ¿no? Juega también la gramática. Y es lógico, dice, pues para que esta facilidad se otorgue, es necesario provisionar recursos que hoy se destinan a otras prioridades de interés nacional, como la lucha contra la desnutrición crónica infantil o la erradicación de la violencia contra la mujer. Aún más, luego del cierre de las mesas de diálogo en octubre del 2022, el gobierno nacional convocó e instaló una comisión de seguimiento integrada por delegados de la función ejecutiva y de las organizaciones sociales CONAIE, FEINE y FENOCIN. La comisión, dice el comunicado, ha sesionado hasta el momento en 6 ocasiones y estableció un sistema de seguimiento e implementación de los acuerdos que se encuentra en marcha y que ha permitido el cumplimiento íntegro de 14 acuerdos, dice el comunicado, y otros 122 están en proceso de ejecución. Las organizaciones sociales, añade, conocen que este gobierno, como ningún otro, ha demostrado su apertura al diálogo y su voluntad de resolver los temas olvidados por décadas. Y por eso se deben evitar declaraciones que puedan confundir a la opinión pública o arrojar dudas
sobre un proceso que ha sido transparente y con resultados. El gobierno nacional reconoce y ratifica su compromiso de cumplir los acuerdos logrados en las 10 mesas de diálogo luego de la suscripción del Acta por la Paz, con criterio responsable o con criterios responsables para los 18 millones de ecuatorianos. A mí me queda claro en este comunicado que el gobierno dice, sí, hablamos de que había una posibilidad de condonación. Sí, pusimos condonación hasta $10,000, pero como una posibilidad, no como un acuerdo ya en firme. Esa es la visión del gobierno. Mi pregunta es, ¿el gobierno fue claro en esto desde que terminaron las mesas de diálogo? El ministro Francisco Jiménez dijo esto que consta en el comunicado. Fue frontal, contundente, directo en explicarle al país, no solamente a las organizaciones indígenas, sino al país, este elemento de que podrá y no deberá condonar. Este elemento facultativo y no obligatorio de condonar deudas hasta $10,000. Yo siento que no. Tomando como referencia esto, porque el otro escenario es el que les planteaba al inicio del comentario. El gobierno acordó y reculó. El gobierno acordó para garantizar un clima de paz social, pero luego se dio cuenta que no puede cumplir, que no tiene forma de cumplir con esa condonación. Ese es el primer escenario que he planteado. El segundo escenario es este. El gobierno no fue efectivo en la comunicación. El gobierno dijo una cosa y luego dice otra. Para mí ese es el problema fundamental. Otra vez un problema de comunicación que va de la mano con un problema político. Si desde el primer momento iba a ser una facultad y no una imposición, lo que debió haber hecho el ministro Francisco Jiménez o sus voceros es decir con contundencia, señores, no hay tal condonación hasta $10,000. Hemos puesto que vamos a analizar, pero no podemos ofrecer. Porque puede ser que no sea hasta 10,000, puede ser hasta 8,000, o hasta 7,000, o hasta 6,000, o quedarse solo en la condonación hasta 3,000. Pero dejan la puerta abierta para la especulación. Porque no son directos, no son frontales, no son serios y no son contundentes en sus declaraciones. Y yo insisto, personalmente, a quien les hablo, yo no comparto el concepto de condonación per se. Yo creo que hay casos y casos. Porque si vamos por esas, ¿no les parece a ustedes que debieron haber condonado las deudas de los manavitas que lo perdieron todo y de los esmeraldeños que lo perdieron todo tras el terremoto del 16 de abril del 2016? O sea, si vamos por esas, si vamos por gente que perdió su vivienda, que perdió su trabajo, que perdió su herramienta, su herramienta de subsistencia, si vamos por esas, hay casos y casos, ¿no? Y que yo sepa, a los manavitas no les condonaron las deudas. Que yo sepa. Les flexibilizaron, les ampliaron los plazos, les reestructuraron, pero no les condonaron. El riesgo de esto es que la discusión que debería ser en el tema de la condonación, una discusión netamente técnica, se politice. Y se politice ¿por qué? Porque no hay seriedad en el resultado del diálogo. Y esa seriedad tiene que estar marcada por declaraciones directas, frontales, contundentes, que no se presten a la especulación. Porque en este momento, ¿quién mismo es el que dice la verdad? ¿El ministro de Gobierno? Que dice que en los acuerdos se estableció como una posibilidad, pero no como una imposición, lo de la condonación hasta $10,000. ¿O Leonidas Issa, que dice el ministro se comprometió a la condonación hasta $10,000? Vean. El año se va a cerrar sin problemas sociales, pero agárrense, porque el próximo año se viene, de acuerdo a este anuncio. Yo, en esto, a mí me parece que no va a haber un punto de acuerdo. Va a ser muy complicado que haya un punto de acuerdo entre la CONAIE y el movimiento indígena. Claro, acá me dicen, la misma pregunta hágale a Correa, dice, con los préstamos que se hizo a empresas privadas, hoy inviables de cobrar por haber cerrado el Banco de Fomento. Si usted me escuchó, estimado amigo, yo he dicho que me parece tan cuestionable las condonaciones para el gran empresariado como las condonaciones para otros sectores, porque el país no puede acostumbrarse a las condonaciones y a las remisiones.
El país no puede acostumbrarse a eso. Para mí eso es una alcahuetería a la cual no todos podemos acceder. Las remisiones de multas, intereses y recargos, por ejemplo, que nos benefician a unos pocos y perjudican a los que sí cumplieron con el Estado, que pagaron a tiempo sus obligaciones. Termina siendo un beneficio para los que no cumplimos y un castigo para los que sí cumplimos. Pues yo invito a generar una reflexión sobre este tema. Es la mía. Creo que el año se va a cerrar con algo de tranquilidad, pero el próximo año se vienen dificultades. Bueno, 7 de la mañana con 5 minutos en Ecuador, 15 con 5 en Qatar. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.